Buenas tardes, gracias por estar aquí. Bien, contrariamente a lo que se ha anunciado, yo no voy a hablar de mi experiencia de editor de 100 años de soledad. Quizá hablaré un poco de eso mañana, si se me da la oportunidad, en la mesa redonda. Y tampoco voy a hablar del título que figura en el programa, que es Mis Memorias de 100 años de soledad. A la verdad que son memorias de 100 años de soledad. Claro que son mis memorias, pero son las memorias de todos ustedes. Son también, como lo veremos, las memorias internas al texto. Bien, cada lectura de un libro que acompaña la vida depura novedades y sorpresas, si realmente es un libro de vida. No importa que esas relecturas sean profesionales como pueden serlo las de un profesor universitario de literatura, quien también necesita tener libros de cabecera que nutren sus fantasmas. Cada lectura es un acto de memoria y de redescubrimiento. Fragmentos de un texto que uno podría recitar los ojos cerrados, imágenes que vuelven a resucitar, no dejan de encantar al enamorado de las palabras, como si fuera la primera vez. Líneas y párrafos enteros que pasaron desapercibidos en trayectorias anteriores aparecen ahora como trascendentes, producen nuevos sentidos nunca vistos, que a su vez incitan a volver a leer la obra íntegra, ya que al parecer lo leído y releído nunca había sido leído. No ocurra que la nueva perspectiva hermenéutica oculte otros sentidos nunca vistos. 48 años de lectura de 100 años de soledad no han agotado las posibilidades de las múltiples tentativas de desciframientos, ni los varios trabajos de toda clase que le he dedicado, ni un libro, ni parte de otro, ni las 21 ediciones de la obra. Esta, en la colección Letras Hispánicas de Cátedra, corregidas, puestas al día, pulidas y vueltas a pulir en un sí agotador por imposible rastreo de las interpretaciones, indagaciones hasta policíacas, informaciones verificadas y por verificar, sobre, en torno o por encima de la novela de 1967. Todo lo contrario. Cada revisión del mismo texto, cada lectura de un comentario la refrescan, la reaniman, la reorientan. Hasta me atrevería a decir que la última versión, o sea, la última edición, reedición, esta que es la 21ª, y la primera data de 1984, o sea que podíamos celebrar el año pasado 30 años de 100 años de soledad en esta colección. Y esta 21ª edición difiere sustancialmente de la primera, aunque no lo digan las sucesivas advertencias al lector. Al preparar esta última edición, me di cuenta de que el mamotreto había seguido el mismo camino de los ritos tradicionales. Los participantes creen reproducir fielmente los gestos y palabras transmitidos por las generaciones anteriores, pero cambian una entonación aquí, suprimen un paso allá, introducen una variante acuya, de tal forma que al correr de los años
el rito es otro siendo el mismo. Me ha ocurrido lo que a todos y a Pierre Menard, autor del Quijote, el famoso personaje de Borges. Mi texto de 100 años de soledad de hoy y el de mañana, quizá, son y serán diferentes al de la edición original, por más que me empeñase en ceñirme a la reproducción tipográfica de la Princeps en una lucha desesperada contra los impresores de la editorial Cátedra, que cuando mando quitar unas erratas, introducen otras. Es desesperante. Pero ni siquiera de corrección textual se trata, sino de lectura. La mía actual es una especie de hojaldre constituido por capas de sentido, a veces reconocibles, a veces no, ni siquiera por mí mismo. Casi 50 años también establecen una distancia histórica mínima, aunque todavía insuficiente, como para valorar con más precisión y documentación la obra en sus contextos sociohistóricos, culturales y literarios. Digo todavía insuficiente porque la muerte del escritor data de 1 año y 13 días y pueden quizá aparecer, digo quizá, aparecer documentos importantes sobre la génesis y recepción de 100 años de soledad. Por ejemplo, en los archivos de García Márquez, que su familia vendió a la Universidad de Texas a principios de este año 2015. Y a pesar de todo, tengo que decirlo, sentimentalmente siento esta decisión. Este archivo no tendría que estar allá. Contrariamente, y lo siento, felicito evidentemente la Universidad de Texas de tener este archivo, pero digo y pretendo que su lugar natural era o bien aquí en Colombia o bien en México. Yo creo que yo voy a dar una comparación de mi patria chica. Uno de los escritores quizá que han vendido más libros todavía que García Márquez es Georges Simenon, como se dice aquí. Pues Simenon, en su vida, como me han dicho hace un par de horas, que era la voluntad de García Márquez que la Universidad de Texas tuviera este archivo, Simenon hizo una fundación y legó gratuitamente su archivo a mi Universidad de Lieja. Simenon era de Lieja y legó gratuitamente a una fundación Simenon dentro de la Universidad de Lieja, donde los investigadores vienen también a hacer sus labores. Pues cierro el paréntesis. Despojados del alumbramiento producido por la lectura descontextualizada de 1967, de la espectacularidad publicitaria de un boom que a nuestra altura se parece a un galeón perdido en la selva, nuestros ojos tienen una visión, no digo más clara, pero sí bastante diferente de todo lo que hizo posible una novela como 100 años de soledad y su éxito. Para atenerme al campo literario, nuestra documentación sobre la formación de García Márquez y la narración hispanoamericana de las generaciones anteriores o contemporáneas, todavía escasa al final del decenio de los 60, nos permite perfilar mejor la situación de nuestra novela sin quitarle ningún mérito. La multiplicación de los estudios intertextuales, las inquisiciones biográficas sobre las lecturas del joven García Márquez o sobre su primera estancia de aprendiz de periodista en Cartagena de Indias, así como las sumas biográficas de Dasso Saldívar y Gerard Martin, dibujan un paisaje socioliterario colombiano e hispanoamericano
donde se integra más naturalmente, ya no como un animal exótico, la novela de 1967. Así, si se me permite remitir a un lejano trabajo mío, intenté mostrar que la organización del relato como saga familiar, la obsesión del incesto y sobre todo la confianza en la tradición oral, con la consecuente descodificación de la historia oficial, todos ellos componentes estructurales de 100 años de soledad, se instala en un campo cultural y literario hispanoamericano ya recorrido en ficciones anteriores, por ejemplo, en una novela del ecuatoriano José de la Cuadra, Los Angurimas, que apareció en 1934. Son exactamente los mismos ejes estructurales. Hay más. Una relectura de Bomarzo, novela del argentino Manuel Mujica Lainez, tan alejado en lo ideológico de García Márquez. Me confirma en mi desconfianza con respecto, yo sé que hay gente que va a gritar, con respecto al tan cacareado y sospechoso realismo mágico que se ha vuelto en sello caracterizador del arte del colombiano y más allá de la cultura iberoamericana. Ahora bien, las memorias póstumas, por supuesto ficticias, del narrador de Bomarzo, novela casi contemporánea de 100 años de soledad, ya que se publicó en 1962, revelan que el realismo mágico no necesita los tropicalismos o las civilizaciones indígenas de América para consagrarse como visión literaria. El Renacimiento italiano es tan exótico como la cultura de la costa atlántica colombiana. Hay también un manuscrito misterioso, nos viene del más allá. Ahí también se juega con la temporalidad, se cruzan las cronologías pedestres y míticas. Ahí también la violencia es desmedida y los muertos que comparten la vida de los vivos tienen un peso insoportable. Tampoco tenemos la evidencia de que García Márquez hubiera leído Bomarzo en la fase final de redacción de su novela grande o bien Los Angurimas. Y tampoco es necesario suponerlo. No la sabemos con unos de estos encuentros textuales sin filiación genética de que ha de dar cuenta una historia literaria desembarazada de su prurito positivista y concebido más bien como una gramática diacrónica de los signos literarios. Si de diacronía se trata, quizá nos convenga reflexionar sobre la descendencia real de 100 años de soledad en la novelística occidental de la última parte del siglo XX y primeros 3 lustros de este siglo, o más modestamente, sobre las huellas que dejó en la obra posterior del mismo escritor. El examen, un tanto detenido de este problema, ha de tener en cuenta la evolución de su narrativa anterior a 1967, para establecer comparaciones válidas. Resumiendo a brochazos, datos ya correctamente aducidos por Mario Vargas Llosa en su historia de un deicidio del 71, podríamos decir que todo lo escrito por García Márquez antes del 67 es una larguísima preparación a 100 años de soledad. El proyecto original y ambicioso de escribir un novelón titulado La Casa se convierte en la arborescencia textual de La hojarasca a los funerales de la mamá grande, del coronel no tiene quien le escriba, a la malhora. Vuelve a reconcentrarse y reencontrarse con la escritura de 100 años de soledad. La experiencia es irrepetible
y hasta ciertos límites traumática. Para el novelista, consciente de que el éxito de 1967 hubiera podido secarle la inspiración. De ahí su voluntad de liquidar el mundo de Macondo y de organizar su obra según otros modelos genéricos y estilísticos. Ya la ruptura es radical con la escritura experimental de El otoño del patriarca, que se publica en 1975, que junto con los cuentos anteriores de la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada, que se publica en 1972, esta escritura pues señala el surgimiento ya no de una nueva arborescencia, sino de un sembrado de ficciones diversificadas, autónomas, que van desde la novela rosa de El amor en los tiempos del cólera, 85, hasta la de los amores seniles de Memoria de mis putas tristes del 2004, pasando por la novela histórica tradicional de El general en su laberinto y la reconstrucción de una leyenda en Del amor y otros demonios del 94. Romper con el mundo de Macondo no significa secar los cauces profundos que surcan la narrativa de García Márquez, quien fue seleccionando las posibilidades temáticas proliferantes de Cien años de soledad. A mi modo de ver, dos de sus demonios preferidos siguieron acosándolo: el poder y el amor. Ambos temas vuelven a arrancar de la novela de 1967 y a veces desde sus primeras ficciones, para focalizarse en modalidades obsesivas. El poder es absoluto y solitario desde los tiempos de la Mama Grande. El caudillo Aureliano Buendía, todavía arraigado en la historia colombiana, se transforma en el otoñal patriarca alegórico, compendio desmedido de todos los tiradores latinoamericanos, y reaparece bajo las especies históricas de Simón Bolívar en su laberinto de fracasos. Los amores, siempre difíciles, cuando no imposibles, de Cien años de soledad, siguen proliferando. Amores difíciles es precisamente el título general de una serie televisiva basada en guiones de García Márquez, elaborados por este a partir de 1988. Sin embargo, una modalidad particular parece destacarse: la de los amores seniles. Unos no logran manifestarse plenamente sino en la vejez y en la decrepitud, tras años de espera. Vuelve Bayardo San Román, donde la repudiada Ángela Vicario, de Crónica de una muerte anunciada. Los viejos amantes de El amor en los tiempos del cólera navegan eternamente tras 53 años, 7 meses y 11 días de desencuentros. Otros, como Bolívar, no tienen la suerte de morir en los brazos de Manuela Sáenz, y otras desahogan sus rencores de toda una vida de desamor, como la mujer de la teatral diatriba de amor contra un amor sentado de 1988. Ni que decir tiene que Memoria de mis putas tristes es una novela de amor adolescente al umbral de la muerte de un viejo verde. Otra obsesión le persigue a Gabo: la de codificar en claves ficticias, más o menos transparentes, la historia de su familia y de convertir parte de su obra en conjeturas sobre la memoria de su tribu
para parodiar el título del libro de linaje de José Donoso. Crónica de una muerte anunciada, por ejemplo, enseña sin disfraz el andamiaje familiar que sostiene la novela. El amor en los tiempos del cólera recuerda el noviazgo enrevesado del telegrafista de Aracataca, Gabriel Eligio García Martínez, padre del novelista, de Luisa Santiago Márquez y Guarán, su madre. Más allá o más acá de estos núcleos permanentes de la narrativa del escritor, abundan elementos constitutivos del discurso ficticio que saltan de 100 años de soledad a la novelística posterior. Unidades mínimas de narración, imágenes recurrentes, nombres de personajes, fragmentos de enunciados, microestructuras desarrollados o no, vuelven una y otra vez a partir de Heréndira, confiriendo a sus textos un sello inconfundible, aunque tantas veces imitado. Quien ha leído 100 años de soledad descubrirá sin vacilar al autor del amor y otros demonios, aunque se le oculte sus señas de identidad. Ya he señalado unas recurrencias caracterizadoras de esta clase en el Otoño del Patriarca, en Crónica de una muerte anunciada y en el amor en los tiempos del cólera. Veamos algunas más a granel y al hilo de relecturas de la novela culto. El amor es una peste, trona José Arcadio Buendía al enterarse de las intenciones de Aureliano para con Remedios, hija de su enemigo Apolinar Moscote. La resemantización de la metáfora fundamenta la fábula de la novela de el amor en los tiempos del cólera. El cólera, el amor es una peste, y la novela toda, el amor en los tiempos del cólera, parece ser una amplificación de la invectiva de José Arcadio y de una réplica de Amaranta a su enamorado Reinaldo Márquez. Olvidémonos para siempre, ya somos demasiado viejos para estas cosas. La expresión de Ángel Viejo del padre Nicanor Reina anuncia la llegada de un señor muy viejo con unas alas enormes, cuento de Heréndira compuesto en 1968, cuando el autor tenía todavía muy presente el rasgo más poético que descriptivo que había plasmado en el texto del año anterior. La injusticia que arrebata a Aureliano Buendía y hace que salga en armas para la primera de sus incontables guerras civiles es la muerte a culatazos de una mujer mordida por un perro rabioso. La pasión en el sentido crístico de la palabra de Sierva María, protagonista del amor y otros demonios, tiene el mismo motivo. Un perro cenizo con un lucero en la frente, sospechoso de estar arrabiado, la muerde. Y aquí y así empiezan sus desgracias. Amaranta deja las esquelas de Pietro Crespi sin abrir. Otro tanto hace Bayardo San Román con las cartas desesperadas de Ángela Vicario. Aureliano José, el aprendiz de Papa, emprende el viaje a Roma para conseguir la autorización pontifical de casarse con su tía Amaranta. El enfrentamiento inútil de un personaje con la burocracia vaticana arma la trampa de un artículo de prensa de 1981, amplificado en un guión de película, Milagro en Roma, y en una última revisión integrado en los 12 cuentos peregrinos. En ese cuento, titulado La Santa, el cadáver de una niña
goza del mismo privilegio del cuerpo de Fernando del Carpio, caballero de la Orden del Santo Sepulcro, que es el de conservarse intacto en la tumba. El poder hiperbólico del coronel Aureliano Buendía se manifiesta en el hecho de que sus órdenes se cumplen antes de ser impartidas, aún antes de que él los concibiera. Huelga decir que el patriarca del otoño manda de la misma forma a sus súbditos. La novela de 1975 agrega una dimensión al conjunto ideológico que García Márquez va armando sobre el poder ficción tras ficción. El poder absoluto, por serlo, acaba perdiéndose absolutamente. Las órdenes anticipadas del dictador no corresponden a sus intenciones y su poder ya no controla nada. El olor a espuma de coliflores hervidos, así en masculino según el género de la voz en muchas partes de América, que persigue a Gabriel, personaje de 100 años de soledad, en el cuarto de su hotel lúgubre de la calle Dauphine, en París, es un recuerdo de la estancia parisina del autor en 1956 y de su buhardilla del Hotel de Flandre, que todavía existe. Si quieren hacer un peregrinaje en París, todavía existe este hotel, pero ya no se llama Hotel de Flandre, se llama Hotel de Trois Écoles, de la rue Cujas. Como bien lo nota Dasso da Saldívar, el mismo olor, en las mismas palabras, impregna la escalera del Hotel Nicole, donde viene a parar el infeliz y despistado Billy Sánchez del rastro de tu sangre en la nieve, uno de los 12 cuentos peregrinos, donde las coliflores hervidas, esta vez, recuperan su género femenino correcto, entre comillas. Podríamos seguir este juego de temas e imágenes recurrentes, textos idénticos, paralelos o cruzados, juego divertido y no baladí si se organizan sus reglas. Así quedaría mucho trabajo por hacer, si ya no está hecho, elaborando un repertorio de los ejes semánticos y formales que salen de 100 años de soledad, discriminando los que se quedan y los que no, y si salen, cuándo, cómo y por qué. Pero lo más que me interesa a mí ahora es observar que la narrativa de García Márquez, por sus iteraciones y variantes de repeticiones de obra en obra, pone constantemente en marcha la memoria del lector, ya acostumbrado al ejercicio desde su primera aproximación al texto de 1967. De hecho, como se ha observado tantas veces, el núcleo duro de 100 años de soledad, más allá de los personajes y del espacio, más allá de la conjunción de efectos reales y fantásticos, más allá de cualquier elemento de narratividad, estriba en su peculiar tratamiento del tiempo. Es una obsesión en García Márquez, ¿sí? Yo no voy a hacer la demostración, pero pueden recorrer todos los títulos de las novelas de García Márquez. Casi siempre, si no siempre, hay una alusión, una referencia al tiempo. Crónica de una muerte anunciada, el amor en los tiempos del cólera, etcétera, etcétera. Una ficción como 100 años de soledad, que hace girar todos sus componentes en torno al tiempo, implica una memorización de la textualidad que pasa del recuerdo normal de lo leído, lo que hace posible la lectura de cualquier texto en tanto se desarrolla en el tiempo. Leemos en el tiempo, línea tras línea, página tras... avanzamos así. Siendo el tiempo lo que es
en Cien años de soledad, es decir, su misma sustancia, el recuerdo ha de ser el actante principal de su estructura y motor de su recepción. De ahí que los que afirman que Cien años de soledad se acerca más al género de las memorias, no me parecen equivocarse en cuanto el juego de palabras desvela el reto de la lectura de nuestra novela. Al redactar en clave las memorias de su familia, el escritor las concibió como una retahíla de recuerdos que necesitan la cooperación activa de la memoria del lector por organizarse definitivamente. El texto de Cien años de soledad funciona a base de los mismos mecanismos que armó Marcel Proust para construir su busca del tiempo perdido. También a la recherche du temps perdu, a la busca del tiempo perdido, el mismo mecanismo, por más alejadas que sean la visión del mundo del francés y del colombiano. El mismo García Márquez menciona al creador de los Guermantes y de Massouin como fuente perenne de la novela moderna en un artículo publicado en el Heraldo de Barranquilla el 29 de abril de 1950. Indirectamente hay aquí un reconocimiento de Proust como modelo del inventor de los buen día. Emblemático a este respecto, como en tantos otros aspectos, es la primera frase de la novela. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. El primer sintagma verbal del texto había de recordar, que es el núcleo de la oración según la gramática de don Emilio Alarcos Llorach, portador de la acción según las antiguas preceptivas, remite a la rememoración de lo que todavía no ha ocurrido en la narración. Pone en marcha una máquina de la memoria que no se detendrá hasta las palabras finales y fatales que señalan la invasión del olvido inscrito en el proyecto de los fundadores, quienes salieron de Riohacha cuidándose de, cito el texto, de no dejar rastro ni encontrar gente conocida. Si las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra, es antes que nada porque ya no existe nadie para reconocerlas. Surgido de una voluntad de olvido, el territorio de una nueva memoria que quiso ser Macondo había de volver al olvido. El huracán bíblico que arrasa al pueblo y el texto que cuenta su historia, que tenía que desembocar en la simbólica página blanca que termina todo libro, y este más que otro. Muy bien. Desde el había de recordar inicial, todo no es sino recuerdo y olvido. Dos de los episodios nucleares de las dos partes que configuran la novela textualizan esta dialéctica soberana. La peste del olvido, después de curada, seguirá contagiando insidiosamente a los macondinos desmemoriados, hasta que se olviden de la masacre que concluye la huelga de la compañía bananera y mueran fagocitados por la voracidad del olvido. Entre recuerdo y olvido se pasean los buen día y se suceden las palabras que relatan su historia. Sus aventuras son asimismo las del propio texto que las contiene, y más allá son las aventuras de la práctica social de la literatura que las constituyen ficción. Práctica paradójica
que quiere salvar lo perecedero mediante un instrumento que se sabe perecedero. La escritura, había dicho el arcipreste de Ita, a la saga de una larga tradición, fue aliada por razón que la memoria del hombre deznadera es decir, que la memoria del hombre es frágil. Por eso los hombres inventaron la escritura. Pero toda literatura puede ser olvidada y destruida como los versos amorosos del coronel Aureliano Buendía, primero olvidados en el fondo de un baúl y luego quemados. En cuanto a los manuscritos de Melquíades, metáfora por excelencia de la salvación por la escritura, los lleva también el viento final, hasta que alguien, un deus ex machina, relance la máquina de recordar que, como los gastados atuendos de reina de Fernanda y la gastada ruedo del tiempo que rechina sobre su eje, acabará en polvo, en nada. Y reescribir los manuscritos de Melquíades es desafiar la aporía de la literatura, con la esperanza de que otro descubra algún día que, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar esta tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Se dice, se repite que 100 años de soledad tiene una estructura circular, ¿no? Tiene una estructura en espiral. Yo no lo voy a desarrollar ahora. Pero la circularidad tan afamada de 100 años de soledad no se anida en esta estructura constitutiva de la narración, sino en la inscripción del proceso de comunicación literaria, olvidado y reanudado hasta que desaparezcan la raza de los lectores, el último ejemplar de la obra y el recuerdo de que haya existido. Y esto llegará, algún día llegará. Espero que no lo veamos, pero llegará. Bien, se podría hablar mucho más de las memorias de 100 años de soledad, pero quisiera insistir que las memorias de 100 años de soledad son en relación dialéctica con los recuerdos. Porque la verdad es que los recuerdos en 100 años de soledad pesan tanto como los muertos. Y más si son recuerdos de la soledad de los muertos en la muerte. Pero borrar los recuerdos insoportables es tan peligroso como aguantarlos. El olvido mata en sentido literal. Cito, Amaranta no pudo soportar los recuerdos que le suscitaba Generaldo Márquez hasta que desapareció finalmente, anulado por la parálisis. Quizá peor es la soledad, que al seleccionar los recuerdos, al concentrarlos en uno solo, transforma a la implacable y envejecida Amaranta en un rencor vivo que no perdona a Rebeca, pudriéndose en su sopa de larvas. Si los personajes de 100 años de soledad forman parejas antagónicas, no cabe duda de que Amaranta se opone a su hermano, el coronel, mientras aquella, enredada en el berenjenal de sus recuerdos, había llegado a la vejez con todas sus nostalgias vivas. El coronel, había conseguido esterilizarlas, después de dejar la lucha por la justicia y luego la guerra por la guerra. Aureliano emprende otro combate, más feroz todavía, contra sus recuerdos. La tan celebrada fabricación de los pescaditos de oro, armados y fundidos y vueltos a armar,
no es la figura del despojamiento de todo recuerdo hasta olvidar un sueño recurrente que tenía la virtud de no ser recordado sino dentro del mismo sueño. Sin embargo, minutos antes de morir, por primera vez desde su juventud, pisó conscientemente una trampa de la nostalgia y revivió la prodigiosa tarde de gitanos en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Última trampa, antes del blanco del olvido total que precede la muerte. Cito: entonces fue al castaño, pensando en el circo, y mientras orinaba, trató de seguir pensando en el circo, pero no encontró el recuerdo. Aureliano Buendía acababa de conseguir la meta de su vida, morir sin recuerdo y sin dejar recuerdo. Si no fuera que un gitano hubiera anticipado su muerte sin recuerdo, de la cual se acordaría el padre del gitano, nacido en Aracataga, Colombia. Bien, hay pues toda una dialéctica entre la memoria y el olvido, el recuerdo y el olvido. Y esta dialéctica se inscribe ficticiamente y en las imágenes del texto de 100 años de soledad. Estas memorias construidas a base de memorias hereditarias, colectivas, individuales, corporales y sentimentales, necesitan la memoria textual de quien las recorre para adquirir una forma definitiva. Pero ¿quién, desde la misma novela, mejor resume esta dialéctica de la memoria y del olvido, de la vanidad de aquella y de la necesidad de este? Es el sabio catalán, mentor del aureliano novelístico, figura ficcionalizada de Ramón Viñés, guía del lector repentino que fue García Márquez, o sea, uno de los constructores de su memoria. De regreso a su aldea catalana, añoraba el calor del Caribe como en Macondo había añorado los inviernos de su tierra. Aturdido por dos nostalgias enfrentadas como dos espejos, perdió su maravilloso sentido de la irrealidad hasta que terminó por recomendarles a todos que se fueran de Macondo, que olvidaran cuanto él les había enseñado del mundo y del corazón humano, que se cagaran en Horacio y que en cualquier lugar en que estuvieran recordaran siempre que el pasado era mentira, que la memoria no tenía caminos de regreso, que toda primavera antigua era irrecuperable y que el amor más desatinado y tenaz era de todos modos una verdad efímera. Fin de cita. Y si la lucidez desencantada del sabio catalán no fuera nada más que un espejismo de dos memorias enfrentadas, y si la memoria blanca que exalta no fuera otra cosa que el vacío mental alcanzado por el coronel Aureliano Buendía, la condición previa a una nueva reconstrucción memorialística que podría empezar con las palabras: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias.